Santiago Cuño brinda entrevistas a medios cordobeses donde expone su visión política en marco de una Argentina compleja. ¿Por qué dice que Milei le tiene miedo a usted? Hace bien en tenerme miedo, me conoce, lo conozco hace 12 años, sabe quién soy y sé quién es, así que hace muy bien en tenerme miedo y lo expresa en su silencio cobarde, que es lo que determina el asentimiento de cada una de las afirmaciones. Así que creo que hace muy bien y seguramente la quiromántica fabricante de tortas le dirá que no lo acompañan las fuerzas del cielo para enfrentarme. ¿Pero hay alguna razón que podamos conocer en todo caso? El conocimiento absoluto de sus miserias. Santiago, usted fue muy crítico, bueno, de estos nombres peronistas. Supongo que estará hablando también de Máximo Kirchner y con quien se reunió hace muy poco con otro dirigente. Estamos hablando de Guillermo Moreno. Pero le consulto, también fue muy crítico de Macri y es muy crítico de la gestión de Javier Milei. ¿Cómo se ubica usted en medio de todo esto? Soy nacionalista y peronista, por lo cual no puedo estar de acuerdo con ninguno de todos ellos. Máximo Kirchner es la expresión de un joven fracasado, la expresión de una juventud frustrada y que representa el fracaso de una generación que nunca entendió ni aprendió a trabajar y que tiene, digamos, en sí mismo el gen del rechazo social, con lo cual Máximo Kirchner es el hijo de Néstor, que era peronista, y el hijo de Cristina, que es socialdemócrata. O sea que Máximo no es otra cosa que el hijo de, que nunca fue peronista, que no es bonaerense y es diputado por la provincia de Buenos Aires, ni siquiera su origen santacruceño fue premiado por la Sociedad de Santa Cruz para empoderarlo, vino a robar un cargo a la provincia de Buenos Aires, donde la masa de los bonaerenses lo empoderaron sin ser bonaerense y sin ser peronista. En el caso de Guillermo está equivocado. Guillermo plantea barbaridades como apoyar al asesino criminal de Netanyahu, que debe ser juzgado por el delito de lesa humanidad y tiene pedido de captura internacional por el Tribunal Internacional por violación de derechos humanos. Plantea la doctrina Monroe de América para los americanos, de una relación norte-sur, plantea que somos capitalistas, nuestra marcha es clara, nosotros nunca lo fuimos ni lo seremos, nosotros combatimos el capital de la usura, con lo cual, evidentemente, Guillermo está haciendo un rejunte pragmático para tratar de hacer una ensalada rusa o una ensalada de fruta de un peronismo acabado para tratar de reempoderar a personas que deben estar en el geriátrico del peronismo o en todo caso en el museo con algún muñeco de cera. La realidad es que el peronismo hay que plantearlo, como te decía, con los nuevos desafíos del trabajo en el siglo XXI. La revolución industrial se terminó, con lo cual el discurso perimido de vamos a apoyar a la pyme necesita tecnificación y ciencia aplicada, ya no es el balancín y la matriz o el Torino para ir a Mar del Plata de vacaciones o de fin de semana de un empresario pyme, el modelo industrial argentino. Con lo cual hay que salir de este versito ridículo de la reindustrialización en términos de volver a fierro viejo, cuando lo que necesita la pyme argentina es desarrollarse con los desafíos del siglo XXI, igual que las fuerzas del trabajo. Y esto es lo que nosotros planteamos cuando decimos que la república está terminada y que hay que salir del modelo de democracia republicana para ir hacia el modelo de democracia confederal, que es nuestra propuesta, que es volver a poner a la Argentina en la matrix de su genética. La Argentina nació confederada y pasó a esta horrible administración republicana a partir de la Constitución del 53, que es una constitución liberal, que algunos reivindican en la figura de Alberdi y que nosotros rechazamos y planteamos a la sociedad argentina volver a la Constitución del 49, que es la constitución secuestrada del peronismo. Usted dijo, entre otras cuestiones, que el gobierno de Javier Milei está acabado, está explotado, que nació desde el odio y llamó a que el pueblo argentino se subleve en este sentido. Está viendo que no hay movimientos por parte de los gremios. Recién habló algo de la CGT, llamó traidores a algunos de los integrantes de la central gremial. ¿Usted ve que hay alguna especie de inmovilidad de parte de quienes debieran en todo caso estar movilizándose? Mirá, los traidores tienen nombre y apellido. El traidor es Daer, que es un traidor de la clase trabajadora y un empleado de los grupos concentrados, que claramente representa cualquier tipo de interés, menos el de los trabajadores. Nosotros añoramos la CGT de Lorenzo Miguel, de Rucci y de Gualdini. Obviamente está en vida, gracias a Dios, Hugo Moyano, que fue el último secretario general combativo de la CGT. Este es una CGT de traidores, de entreguistas, que ya deberían haber convocado al paro general por tiempo indeterminado y se esconden y tratan de seguir negociando a espalda de la clase trabajadora en su peor momento, aún con la vuelta del impuesto a las ganancias, se esconden como miserables que son y siguen sometiendo al pueblo argentino y a la clase trabajadora a la expoliación del salario y la liquidación de su patrimonio, con lo cual no es que son traidores, hay un traidor con nombre y apellido y el séquito que lo acompaña. Con respecto al gobierno de Milei,
lo caracterizo como lo que es un gobierno de ocupación anglófilo que ha venido a saquear y dividirla y partir la Argentina, entregar sus recursos naturales y liquidar la integridad territorial, política, filosófica, religiosa, económica y financiera de los argentinos, y es un gobierno que debe acabar lo antes posible. Trabajo todos los días para que se termine este gobierno, debe ser a partir de la Asamblea Legislativa y el juicio político, pero evidentemente hemos cometido el error de permitir que la virome estuviera en manos de aquellos que siguen siendo parte de la víbora bicéfala, de este esquema de intereses en el cual todos responden a las mismas terminales, y entonces no tenemos diputados ni senadores, salvo honrosas excepciones, entre ellas Sergio Palazzo, que a mi saber y entender debería ser el único secretario general de la CGT en este momento, porque es el único que ha tomado la decisión de combatir a este gobierno abierta y frontalmente, y lo ha hecho denunciando el saqueo del oro del Banco Central hace pocos días atrás, y esa es la actitud que debe tener, sin lugar a dudas, una CGT combativa que representa los intereses de los argentinos, más allá del salario, porque la CGT no está para defender la recomposición salarial, está para defender la patria y los derechos de los trabajadores, que son las paritarias, no la recomposición salarial únicamente. Con lo cual, el gobierno está acabado antes de nacer, porque no es un gobierno de argentinos, no ha venido para administrar el destino de la patria, sino para liquidarla, son un caballo de Troya. Se inició en el 55 con el bombardeo a la Plaza de Mayo, y los mismos asesinos y los mismos criminales, desde Isaac Rojas para acá, se han empoderado a través de las dictaduras y a través de los gobiernos democráticos de Macri, y ahora de este personaje psiquiátrico que ocupa la Casa de Gobierno, y la representante de Astiz que ocupa la vicepresidencia dentro del Poder Ejecutivo. ¿Por qué dice que Milei le tiene miedo a usted? Hace bien en tenerme miedo, me conoce, lo conozco hace 12 años, sabe quién soy y sé quién es, así que hace muy bien en tenerme miedo, y lo expresa en su silencio cobarde, que es lo que determina el asentimiento de cada una de las afirmaciones. Así que creo que hace muy bien, y seguramente la quiromántica fabricante de tortas le dirá que no lo acompañan las fuerzas del cielo para enfrentarme. ¿Pero hay alguna razón que podamos conocer en todo caso? El conocimiento absoluto de sus miserias. Esta semana también estalló una declaración periodística suya que tenía que ver con que la vicepresidenta de la Nación, Victoria Villarruel, era empleada de Astiz. Es empleada de Astiz, lo confirmo 1 y 100 veces. Es una persona que fue, digamos, rentada por Astiz hace muchos años atrás, estamos hablando del 2009, cuando Astiz crea la teoría de las víctimas por delante, y en esa loca idea de buscar jóvenes que reivindicaran el proceso de reorganización nacional, consigue personajes como Villarruel o este impresentable de Márquez, que empiezan a fogonear y militar esta posición, acompañados del Tata Joffre, que hoy es nombrado en la Escuela Nacional de Inteligencia, y vienen desde aquel entonces militando esta estructura que intentó ser gobierno, o por lo menos construir poder con Bloomberg, y le fracasó. Después lo intentaron con el diputado Olmedo, y el Tata Joffre llegó a ser candidato a vicepresidente de Olmedo por unos días, también le fracasó, y finalmente derivaron en esta maniobra espantosa y dantesca y pornográfica de un gobierno que reivindica y vuelve en el tiempo a plantearle a la sociedad la política de un proceso de reorganización nacional con Videla y Martínez de Hoz, que hoy serían Milei y Villarruel. Su opinión respecto de Martín Yarlora, el gobernador de nuestra provincia, que fue uno de los tantos gobernadores que suscribió el denominado Pacto de Mayo. Son unitarios, son la representación acabada de la rendición de las provincias al pacto espurio del 94 con el pacto de coincidencias básicas que dio origen a la reforma de la Constitución para la reelección de Menem con acuerdo con Alfonsín, y son gobernadores unitarios que entregan a sus provincias y se conforman con ir a buscar un cheque a la Casa de Gobierno para robarse un pedacito de lo que se llama coparticipación, y que no quieren trabajar ni en el desarrollo prospectivo ni en la independencia de sus provincias, porque se conforman con ser empleados del centralismo porteño, soñando alguna vez ser presidente para hacer lo mismo que hacen con ellos, tener el látigo y la chequera para administrar disciplinadamente la voluntad de las provincias sometidas a un modelo de transferencia de la renta que es el modelo anglófilo de Buenos Aires, con lo cual no hay diferencias, no hay profundamente ninguna posibilidad de rescate de estos gobernadores que han ofendido la historia de los caudillos provinciales y de la confederación que Córdoba integró. Si no fuiste el primero que lo tuvo de panelista a Milei, en tu programa le pegan el palo. ¿Vos sentís que hubo en él algún cambio en su manera de pensar, en su lógica de funcionamiento, desde aquel Milei que conocías vos hace años atrás? Mirá, fui efectivamente el primero, no es que casi, fui el primero. Y lo único que cambió es que sigue siendo el mismo esquizofrénico, pero le entregaron un arma. Con lo cual es un esquizofrénico con un arma en la mano, lo cual hace peligrar la salud y el bienestar, el confort y la continuidad institucional de la Argentina.
Estamos en manos de un loco psiquiátrico. Y ahora es un loco psiquiátrico empoderado con el arma de la virome del Estado, que es el gobierno de los argentinos. Bueno, ese es el único cambio. Después la caracterización del personaje sigue siendo psiquiátrica, igual que lo era ya hace 8, 9 o 12 años atrás. Ya, obviamente soy nacionalista y peronista, y como nos enseñó el teniente general Juan Domingo Perón, primero la patria, después el movimiento, por último los hombres. Con lo cual, la definición de lo que vos me planteás, creo que están absolutamente equivocados, que algunos de ellos jamás fueron ni serán peronistas, que eso es nada más que un rejunte de equipos, vos dijiste, y bueno, si son equipos del AC, del ascenso, que han demostrado perder todos los campeonatos y traernos hasta acá. Con lo cual, la realidad es que yo no los considero equipos, creo que están mal inspirados y que no entienden el siglo XXI y se han quedado en la reivindicación de un peronismo del año 45, color sepia, transmitiendo en blanco y negro, y que no entienden que la sociedad necesita un peronismo que le transmita a los jóvenes, a los sub-50, sub-40, que integran el 60% del padrón electoral de la Argentina, que a Perón lo van a encontrar en el futuro. Que Perón es el que dijo en el año 45 que íbamos a vivir de la soja, y hoy hasta los que lo odian viven de la soja, y los terratenientes viven de la planta que Perón les trajo en el 45. Perón dijo que vamos a enfrentar la crisis del agua, y obviamente ustedes, los más jóvenes, van a atravesar ese conflicto por el agua potable de acá a 30 o 50 años, con lo cual... No nos vayamos tan lejos, mirá lo que pasó hace poco en Montevideo. Sí, claro, bueno. Lo que pasa es que el conflicto, me refiero al conflicto que entrama, entre otras cosas, cuestiones de confrontación en términos geopolíticos por el dominio del agua potable, no por la falta. O sea, la falta en Uruguay es una muestra de lo que va a pasar, pero el conflicto por ser dueños del agua potable es lo que todavía no se inició. En Argentina tenemos una empresa de origen israelí que ha venido a saquear el agua potable a la Argentina, y ya lo ha hecho de la misma manera en Israel, y ha conseguido el beneplácito del gobierno de Alberto y del gobierno actual. O sea que hay una continuidad de fracaso, de falta de patriotismo y de interpretación de las políticas estratégicas. Pero a los jóvenes yo les digo que a Perón no se lo tenemos que contar nosotros. Ustedes lo van a encontrar en el futuro. Perón siempre habló prospectivamente, y ustedes lo van a encontrar a Perón sin necesidad que nosotros se lo contemos. La sociedad lo que necesita es dejar descansar en paz a Perón y que dejen de aparecer chantas que usan su nombre para facturar o para buscar cargos públicos. ¿Cómo quién? A ver si me das algunos nombres, vos que no tenés pelo en la lengua, Santiago. No te escucho, perdón. Si me podés dar nombres de estos chantas, vos que no tenés pelos en la lengua. Sería interesante. Sí, Sergio Berni. Sergio Berni es un payaso busca empleo que hace 40 años vive él y su mujer de los cargos públicos, con lo cual, obviamente, es el peor ministro de Seguridad de la historia de la provincia de Buenos Aires. Todavía tiene que explicar su presencia en el departamento de Nisman y un montón de situaciones más que demuestran que han utilizado el peronismo para mantenerse dentro de una horda, de una casta de personajes, de clase política que saquean el Estado a partir de sentirse empoderados por la representación de un espacio que es el peronismo, en el cual el pobre general Perón no se puede defender de todos estos cápulas. Entonces, como Perón está muerto y no puede venir a desautorizarlos públicamente, han robado en su nombre. A tal punto que los jóvenes no entienden a Perón y en algunos casos lo odian por transmisión oral de sus padres o del mensaje mediático de las redes sociales. Yo quiero presentarles a Perón en el futuro, quiero decirles que hay una salida institucional de esta crisis y que no hay que seguir buscando en el basurero, no hay que ir al anticuario a sacarle el polvo a algún político viejo a ver si con eso arreglamos el presente. El presente necesita, obviamente, situaciones de coyuntura, necesita un triage, necesita una ambulancia de traslado porque a la Argentina la pisó un colectivo, pero el que va a operar no es el médico que te lleva en la ambulancia ni el enfermero que te subió a la camilla, el que te va a operar es un cirujano. Bueno, de todas esas personas que vos citaste en esas reuniones de equipos de la C, no hay ningún cirujano, son todos unos mercachifles ambulancieros, son todos enfermeros de ambulancia, y lo único que te proponen es bajar las retenciones acá, subirlas allá, negociar con Chorrofur, ver cómo hacen para que la polenta esté más barata, pero sostienen el saqueo republicano de la Argentina, sostienen la complicidad en el Congreso. De los 99 diputados, con suerte, hay algunos como Sergio Palazzo que demuestran vocación de patria. En el Senado tenemos 33 mercachifles que han sido absolutamente funcionales a los tratamientos de la ley de pasta base y del saqueo de la Argentina, de que todavía esté vigente un DNU absolutamente inconstitucional porque la Corte forma parte de esta asociación ilícita. Por lo cual, yo lo que digo es, todo eso, todas esas reuniones son funcionales a mi ley. Ahí no hay peronismo, ahí a lo sumo hay algún compañero equivocado que no entiende el siglo XXI y quiere que los chicos viajen al 45. Bueno, eso no va a pasar. ¿El compañero equivocado es Guillermo? Porque es lo último que te puedo preguntar porque me sacan del aire. ¿Es Guillermo Moreno el compañero equivocado? Mi amigo Guillermo Moreno está muy equivocado, no entiende la hora, ni el conflicto de la hora, ni cuál es la contradicción fundamental. Yo Santiago, le hablo a los jóvenes. Sí, perdón, te agradecemos por haber formado parte de nuestro espacio y me comprometo a una nueva invitación, ya sea si venís a Córdoba en nuestros estudios o si no por esta vía.